Bueno, acá estamos de vuelta. A ver. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Se ve, no? Bueno, pequeño repasito. ¿Me escuchan, no? Sí, profe. Bueno, pequeño repasito. Vimos la fórmula de potencia, la de trabajo. Vimos cómo se generaba corriente eléctrica cuando un conductor cortaba línea de fuerza. Vimos que la inversa también era cierta. Si el conductor está quieto y circula corriente, aparece una fuerza y se mueve. O sea, acuérdense esto. Muevo el conductor, se genera corriente. Le doy corriente, se mueve el conductor. Bueno, después vimos bueno, esto se lo voy a pasar. El esquema del motor eléctrico y el esquema del generador eléctrico. El esquema del transformador era la ventaja que tenía la corriente alterna, lo que es un ciclo de corriente alterna. Y ahora viene esto de acá, que es lo que quería explicar. Quizá ustedes, bueno, como se vieron muchas cosas hoy, nadie se lo preguntó, pero algunos de ustedes, digamos, hoy podrían haber preguntado, pero escúchame, profesor, usted ya dijo varias veces que tenemos 220 volts de corriente alterna en el enchufe de nuestras casas. Sí. Bueno. Bueno, sí, ok, 220 volts. Pero ese, ¿qué valor es? ¿El valor de acá de pico? ¿Lo ven, no? ¿Ven mi puntero acá? 220, si yo en el eje de ordenadas llevo voltaje y en el eje de abscisas tiempo, bueno, acá el mayor valor será 220, uno dirá, pues tengo 220, porque en realidad, si es corriente alterna, en un momento tengo 0, en otro momento tendré 110, en otro momento 220, que será el mayor, uno pensaría. No es así. La corriente acá de pico, digamos la diferencia potencial mayor, no es 220, ¿saben cuánto es? 311. ¿Y por qué entonces nosotros decimos 220? Porque 220 es lo que se llama el valor eficaz. O en Estados Unidos, 110 no es el valor de pico. El valor de pico es un poco más. Así como digo, de 220 es 311, de 110 es algo más. Después lo vamos a calcular. Lo que tengo, cuando digo 220 volts o 110 volts de corriente alterna, estoy hablando del valor eficaz. ¿Esto qué significa? ¿Qué es el valor eficaz? Ahí está escrito, ustedes después lo copian, en todo caso, cuando yo les mande, si quieren,
cuando yo le mande el PowerPoint. 220 volts es como, a ver, está variando continuamente la corriente, ¿verdad? Está variando continuamente. Pero a los efectos prácticos es como si tuviera una corriente continua de 220. O sea, produce los mismos, miren, lean lo que, yo les voy a leer lo que está allí, en forma pausada. El significado físico del valor eficaz es designar el valor de una corriente constante que al circular sobre una determinada resistencia óhmica es más adecuado, mejor, es más riguroso decir, una resistencia. Cuando hablamos de resistencia en electricidad sabemos que es una resistencia eléctrica. Bien. Produciría los mismos efectos caloríficos que dicha corriente variable. El valor eficaz en nuestro domicilio es de 220 volts. O sea, es como si tuviésemos una corriente continua de 220 volts. O sea, la energía consumida es la misma. Que tenga 220 continuo, o sea, siempre 220, a que tenga una corriente alterna de 311, que es de valor máximo, y que continuamente está variando ese valor. ¿Y de qué manera? Así está variando. Llega, baja, cambia de sentido, vuelve, crece, pasa por cero, llega a 311, vuelve a cero. Pero el efecto calorífico, o sea, la energía en definitiva, es la misma. Es el valor eficaz de una corriente alterna, es un valor de corriente continua que produce los mismos efectos caloríficos que la corriente alterna considerada. ¿Se entiende? Es como si yo tuviera siempre 220 volts de continuo. Pero en la realidad no tengo siempre 200, está variando constantemente. 220 tengo en un instante nada más. En un instante del ciclo tengo 220. Pero los efectos caloríficos que produce, si yo conecto una resistencia a una fuente de corriente continua de 220 volts y a una fuente de corriente alterna de 220 eficaces, como la que tengo en mi domicilio, me da, esa misma resistencia me da en los dos fuentes la misma cantidad de calor. O sea, consume la misma energía. Tampoco es un valor promedio, porque si 311 es el máximo, la mitad sería 150 y pico. ¿Se dan cuenta? Bueno, ¿cómo calcularlo? Con una fórmula muy simple. El valor eficaz, voltaje eficaz, es igual a 0,707 del valor máximo. Entonces, fíjense, ¿lo ven todos? ¿Se ve esto acá? ¿Bien? Sí. Bien. Entonces, fíjense, el valor máximo es igual a valor eficaz, voltaje eficaz, dividido 0,707. 220 volts me dicen que es el valor eficaz que tengo. Lo divido por 0,707, ¿cuánto da el valor máximo? Hagan la cuentita con el celular. $311,17. Perfecto, 311 volts. ¿Se dan cuenta? Bueno,
Entonces, para terminar, vamos a hacer un cálculo con lo anterior, con una corriente alterna, longitud. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Acá, ¿cómo tengo que interpretar yo esta gráfica? 311 tomo en los picos, pero Sí. yo tomo, por ejemplo, en el pico de arriba. Sí. Cuando llega el eje X, ¿ahí está en 0 o está en la mitad? Que dijimos que era 155. Acá 0. En el eje X ahí tenés 0. O Y sea, cuando va para... la corriente alterna es, en un instante, el generador va generando cada vez más corriente, el valor de diferencia potencial llega a un pico, 311. Baja. Sí. Pero siempre en un mismo sentido de circulación. Y luego cambia el sentido de circulación y llega a 311 también. Y llega a 0. Claro. Eso es todo un ciclo. La longitud de ese ciclo se denomina lambda. Sí. Y hay una fórmula, que la voy a poner aquí, para calcular la longitud. La longitud es una distancia, es velocidad por tiempo. El tiempo en que se produce la onda, un ciclo entero, se llama periodo T. La longitud es la distancia. Es la velocidad por el tiempo. El tiempo es el periodo. ¿Y cuál es la velocidad en que se propaga la corriente eléctrica? Esto creo que no se lo dije antes. La velocidad en que se propaga la corriente eléctrica es la velocidad de la luz. 300.000 kilómetros por segundo. 300.000 kilómetros son 300 millones de metros. Es 3 por 10, 300 millones por 10 a la octava, metros sobre segundo. Esta es la velocidad de la luz. Es un 1 seguido de 8 ceros. Es un 3 seguido de 8 ceros. 300 millones, 300.000 kilómetros, 300 millones de metros por segundo. Es la velocidad de la luz por el tiempo, que es el periodo. Pero la longitud de onda es y el periodo era 1 sobre frecuencia. Bien. ¿Qué frecuencia tengo en la red de mi domicilio? 50 ciclos por segundo. La longitud de onda de la corriente alterna que me provee Donor la calculo así: 3 por 10 a la octava por 1 sobre 50 Hz, que es 1 sobre segundo, me queda en metros. 3 por 10 a la octava dividido 50. Bueno, esta cuenta me da 3 dividido 50, ¿que cuánto es 3 dividido 50? Tres dividido 50. 0,06. 0,06. 0,06. Por 10 a la octava. O sea, 6 por 10. Corro 2 veces la coma, saco 2 decimales. 6 por 10 a la sexta metros. Esta es la longitud de la onda de la corriente alterna que me provee Denor. Pero 6 por 10 a la sexta es un 6 seguido de 6 ceros. O es una longitud de onda de 6 millones de metros.
Pero 50 ciclos por segundo es una frecuencia muy baja. En la radiofonía se transmite en frecuencias que andan, digamos, por los 1000 kilohertz, o sea, por el 1.000.000 de metros sobre segundo. Entonces dan longitudes de onda del valor de metros. Pero también cuanto más alta es la frecuencia, menor es la longitud de onda. Porque por lo que vimos justamente, la longitud de onda y la frecuencia son inversamente proporcionales. Entonces yo cuando tengo muy alta frecuencia, la longitud de onda es muy chiquita. Es una microonda. Entonces, en un horno a microondas, yo tengo un generador de corriente alterna de muy alta frecuencia. Muy alta frecuencia, una longitud de onda muy chiquita, microonda. ¿Y saben lo que produce ese generador de microondas para el horno a microondas? Es muy elevada la frecuencia y hace vibrar a los átomos y moléculas del objeto que yo coloco adentro del horno, y al hacerlos vibrar, ¿qué produce? Calor. Mayor vibración molecular de cualquier elemento significa mayor cantidad de calor. Eso lo produce un generador de microondas. Las microondas son frecuencias muy altas que hacen vibrar mucho a átomos y moléculas de cualquier objeto y lo que hacen es calentarlo. Profe, Sí. Los radares también tienen el mismo principio de funcionamiento, ¿no? El magnetrón. Correcto, los radares son de microondas, con frecuencias distintas, digamos, ¿no? Con valores distintos. Bien. La luz también es un fenómeno vibratorio. El infrarrojo, el ultravioleta, son frecuencias. Cada color tiene una frecuencia de vibración. O sea, la luz es un fenómeno electromagnético. Fíjense, durante tantos años se quiso saber qué era la luz. La luz es un fenómeno electromagnético también. Cada color tiene una determinada frecuencia. Pero eso, o sea, que la corriente eléctrica, ese movimiento de electrones en forma alterna, produce, por ejemplo, a altas frecuencias, calor. Una forma de el calor, lo vamos a ver en termodinámica, es una de las formas que hay de energía. Energía mecánica, energía eléctrica, energía calórica. Y energía luminosa, en óptica. Profe, ¿y un rayo también sería un fenómeno electromagnético? Toda corriente eléctrica genera un campo magnético. Cuando un rayo es una cantidad de electrones que están cayendo o subiendo, como quieras. Es una descarga muy grande de corriente que, por lo tanto, a su alrededor genera un fenómeno magnético. Siempre que hay una corriente eléctrica continua o alterna, se produce un campo magnético. Pero la corriente continua produce un campo magnético continuo, fijo. La corriente alterna un campo magnético variable. Que por eso un transformador se debe alimentar únicamente en el primario, como vimos antes, con corriente alterna, para que produzca un campo magnético variable, y en el secundario, esas espiras que están fijas ahí, es como si estuvieran en movimiento, porque lo que está en movimiento es el campo magnético, está variando. Y están cortando esas líneas de fuerza están cortando al conductor del secundario y induciendo corriente eléctrica. Y si yo pongo en el secundario mayor cantidad de espiras que en el primario, elevo la tensión, elevo la
la diferencia potencial. Y si pongo menos, la disminuyo. Esa es la gran ventaja que tiene la corriente alterna respecto a la corriente continua. O sea, miren, yo por ahí podría decir, bueno, sí, parece que di muchas cosas, pero está todo condensado en dos efectos. La primera de todo, que dice el diodo, simplemente como introducción para decir, tengo un elemento que me deja circular la corriente en un sentido, que después me va a servir como rectificador. ¿Para qué? Para transformar una corriente alterna en una continua. Porque la corriente continua tiene muchísimos usos dentro de los sistemas. Es decir, a ver, un celular tiene una batería de corriente continua. ¿Cuántos elementos? Sí, a ver, un control remoto de un televisor, ¿qué le pongo yo? Pilas que me producen corriente continua. O sea, la mayoría de los dispositivos que yo tengo, la pila de un reloj, todo corriente continua. Ahora, claro, un motor de una heladera, de un lavarropa, ya puede funcionar con continua, pero también con alterna. Eso. Pero la mayoría de los dispositivos, sobre todo los actuales, en una computadora, una CPU, está alimentada con corriente alterna, pero ¿qué tiene inmediatamente? Un rectificador, da corriente continua. Pero la corriente alterna tiene esa ventaja de transformarla, bajarla, elevarla y luego con un diodo rectificarla, hacerla continua. Pero básicamente hoy di dos efectos que son los fundamentales. Este que está acá, que es que si yo muevo un conductor dentro de un campo magnético se induce una corriente eléctrica. Esto es una maravilla. Eso lo descubrió Faraday, la inducción. Y al revés, si yo, el conductor está quietito dentro de un campo magnético, le hago circular una corriente, aparece una fuerza. Este es el principio del motor eléctrico. Y el anterior, el principio del generador eléctrico, que después se los mostré en forma física como motor o como generador. Después el gráfico del transformador y la representación gráfica de la corriente alterna. Lo que es un ciclo, lo que es un periodo, lo que es una longitud de onda, y lo que era el valor eficaz de una corriente alterna. Que es como cuando uno habla, tengo 220 volts eficaces. No son 220 volts de pico, eficaces. Porque producen los mismos efectos caloríficos que tener ahí una batería que tiene, de continua que tiene 220 volts. Como si tuviesen. Bueno, hasta acá los contenidos. Ahora voy a subir una foto con algunos ejercicios que van a tener que ir haciendo y después me los mandan. Profe, ¿podemos hacer algún ejercicio ahora? Sí. ¿Si nos da el tiempo? Dale. Mira. A ver, vamos a... dice, hay dos que son dice así, lo pueden escribir. Yo entre 33, vamos a ver si me da. Dice, tengo dos resistencias en paralelo. Una de 15 ohms y otra de 30 ohms. Conectadas a una fuente de 220 volts. ¿Y cuál es el consumo en kilowatt hora si está funcionando durante 6 días?
30 ohms, R1. En paralelo, con otra R2 de 15 ohms, conectados a una fuente, lo pongo así, así, perdón, acá. A ver, diferencia de potencial, 220 volts. ¿Se ve bien? Esto está conectado durante 6 días. Bien. Y me dicen qué cantidad de kilowatt por hora consumió. Este es mi signo de interrogación. Kilowatt por hora, ¿cuántos? Y bueno, primero averiguo la potencia. Tensión por intensidad. Yo tengo la diferencia potencial, 220 volts. Y la intensidad, para eso lo que hago, porque por acá va una intensidad 1, por acá una intensidad 2, este circuito en paralelo lo resuelvo sintetizándolo en uno solo. Dos resistencias en paralelo, una de 30 ohms y otra de 15 ohms. ¿A cuánto equivalen? A una sola resistencia de qué valor. Tiene que hacer la fórmula, profe, 30 por 15 sobre 30 más 15. Perfecto. ¿Me la podés hacer? A ver. 10, profe. Correcto. Porque 30 por 15 es 450 sobre 10 son. 10 son. Entonces, potencia B por I. Pero I era también una de las fórmulas de potencia. I es B sobre R. ¿Se acuerdan la fórmula de potencia que era B cuadrado sobre R? Ok. 220 volts al cuadrado. Sobre 10. ¿Cuánto da? 220 por 220 sobre 10. 4.840. 4.840, ¿qué? ¿En qué se mide la potencia? Watts, profe. Watts. Pero nosotros queremos kilowatts por hora. ¿Cuántos kilowatts son? 4,84. Sí, señora. 4,84 kilowatts. Pero el trabajo, o sea, los kilowatt hora que representan energía, o sea, trabajo, hay que multiplicar la potencia por el tiempo. $4,84 kilowatts por ¿cuántas horas? Hay que hacer 24 por 6, profe. ¿Cuánto da? 144. 144 horas. ¿Cuánto es 4,84 por 144? 696,96. 696. Con 96. Pongámosle kilowatt por hora. Ahí está. 696 kilowatt por hora. Y ya está. Y ahora, en estos últimos minutos, podemos hacer uno, que lo tenía acá, que dice así, que es uno de los que, el número 8. ¿Cuál es la longitud de onda de una frecuencia de 100 MHz? Miren, vamos a dejar de compartir pantalla. Listo. Ahí tengo.
Dice, ¿cuál es la longitud de onda de una frecuencia de 100 MHz? Bueno. Controla la computadora. Me piden la longitud de onda, y la longitud de onda tenía una fórmula. Era la velocidad de la luz por el período. Pero la velocidad... ¿A qué era igual el período? 1 sobre frecuencia. Porque aquí lo que me dan es la frecuencia, 100 MHz. 100 MHz son 100 millones de hertz. Como 100 kilociclos son 100.000 ciclos. Son múltiplos. 100 MHz. Bárbaro. Entonces, 100 MHz, se pone así, MHz, son 100 hay un micrófono abierto y no me deja ver lo que hace el profesor. Iba a decir lo mismo que está diciendo una compañera. Sí, Porque es cierto. más, borró y no pude ver. No pasa nada igual, pero si pueden silenciar sería Sí, bueno. fíjense alguien, yo te digo quién tiene el micrófono abierto, bueno, ahora no, nadie, solo yo, ok. Era yo, profe. ¿Cómo? Y 100, no importa, está bien. Y 100 millones es 10 elevado a la, fíjense, es 1 por 10 a la, número de ceros, 8. Es 10 a la octava. Cuando en potencia de 10, 8, el número que se pone acá es la cantidad de ceros que hay después del 1, después del 3 o fuera. 10 a la octava. Es decir, esto es, la velocidad de la luz, ¿cuánto era? 3 por 10 a la octava metros sobre segundo. 300 millones de metros sobre segundo. Por 1 sobre la frecuencia, que es 10 a la octava hertz. Se me va 10 a la octava, 10 a la octava, ¿y de cuánto me queda? Que la longitud es de 3 metros. Les doy como extra lo siguiente. Calcular la longitud de onda de la frecuencia de AM de Radio Nacional. Así que averigüen cuál es la frecuencia, se las va a dar en kilohertz, que son 1 kilohertz son 1000 hertz. La frecuencia de onda de Radio Nacional, de AM, no de FM. Y ahí mismo, y la longitud de onda de la frecuencia de Radio Nacional Clásica FM. Eso lo sacan a través de Google y calculan la longitud de onda. La de FM va a ser una longitud de onda más chiquita, más corta. La de AM más larga. Bueno. Entonces. ¿Y eso sí. en qué se diferencia? O sea, ¿va a ser más la llegada en cuanto a FM y AM o no tiene nada que ver? Sí, tiene que ver. Tienen más llegada, tienen más longitud de llegada de alcance las frecuencias de AM que las de FM. Pero todo también depende de la potencia de la estación emisora. Pero las ondas de FM, o sea, de esa frecuencia alta, se propagan como, digamos, como un rayo lineal. O sea que no siguen la curvatura de la Tierra, del planeta Tierra. Entonces,
tienen un alcance limitado. Pero en cambio sí llegan, por ejemplo, si uno se quiere comunicar con un satélite. Porque en cambio las otras longitudes de onda de AM rebotan en una capa de la atmósfera alta que se llama ionosfera y por lo tanto pueden tener un alcance internacional. Con dificultades, obviamente. Bueno, vamos entonces a dejar acá, igual ya también se nos está terminando el tiempo. Yo ahí, vamos a ver, me quedan grabadas en mi computadora. Yo tengo que ver si puedo subir el link, cómo puedo subirlo, ¿eh? Bueno, y ahora terminamos, saco la foto en el celular y les mando por WhatsApp. Y la clase que viene nos encontramos el miércoles que viene a la hora de siempre para hacer un repaso de la primera parte de energía mecánica y la segunda parte de electricidad. Y cuando nos reencontremos en agosto, el primer día tomaré el parcial. Envíenme los trabajos que faltan a quienes le falten, de todas las fotos que di, de los 2 trabajos prácticos, algunos creo sobre resorte, algunos creo que todavía no me lo entregó. Bueno, vayan completando todo eso, por favor, y bueno. Bueno, ok, Natalia, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches y nos vemos el miércoles que viene. Ahora les mando por WhatsApp la foto. Gracias. Chao. Gracias, profe. Chao. Buenas Cuídense. noches, es muy amable. No, por Muy favor. amable. Y espero Profe. que haya sido útil. Chao, Chao a Nico. Profe. todos. Chao, Chao. María, Virginia, Ulises, Ailín, Profe, Natalia. Dime, Nico. ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. El otro día estaba viendo un documental de la sonda Cassini que Sí, chocó contra Júpiter sí. y decía que cuando sacó las fotos de los anillos, Sí. se dieron cuenta que la gravedad tiene forma de onda, no es una fuerza lineal. Correcto. Pero creo que es con Saturno los anillos, ¿no? Con Saturno, perdón, Con sí. Saturno. Mira, Y eso ya dice que ya lo había teorizado Einstein, correcto, que la gravedad tenía forma, pero nunca se había podido demostrar. correcto. ¿Por qué es eso, profe? Bueno, la teoría general de la relatividad. Einstein produjo 2 teorías de la relatividad, una llamada relatividad especial y otra relatividad general. La de la relatividad especial es aquella que dice que el tiempo varía de acuerdo a la velocidad que tenés. Si vas a una velocidad muy grande, como cercana de la luz, el tiempo a vos te pasa mucho más lento. En una palabra, si a vos te ponen un cohete y vas a una velocidad muy, muy grande, cuando volvés, sos más joven que todos nosotros. Claro. Eso por un lado. Parece cosa de loco, pero es así. Y la de la relatividad general te dice que el espacio no es plano, sino que es curvo. Y en esa curva también va la gravedad, digamos, no es lineal, es curvilínea. Pero en un momento voy a explicar algunos rasgos de esto, pues es muy interesante. Me llamó mucho la atención, sí, profe. Muchas gracias, profe. Chao. Gracias, Chao, profe. Romina. Chao. Virginia, Analía, adiós. Chao. Chao.